Margaret subió despacio las escaleras hasta su dormitorio, sintiendo cómo la fatiga del trabajo en el hospital se extendía por todo su cuerpo. Llevaba 15 años trabajando como enfermera de cuidados intensivos y cada turno le quitaba una parte de sus fuerzas. Hoy había sido un día especialmente difícil. 3 operaciones, un paciente crítico y un sinfín de papeles que rellenar. Lo único que quería era darse un baño caliente y meterse en la cama grande de Richard y ella. Su marido iba a llegar tarde. Le había avisado de que tenía una reunión importante con un cliente. Después de 15 años de matrimonio, se había acostumbrado a su trabajo constante. Abogado de éxito, socio de un prestigioso bufete, su trabajo requería mucho tiempo y dedicación. Al entrar en el dormitorio, Margaret empezó a quitarse el uniforme. Miró su gran cama y se quedó helada. Entre las sábanas blancas como la nieve, pudo ver algo extraño. Ropa interior de encaje color marfil. El corazón le dio un vuelco. Margaret se acercó lentamente y cogió la prenda. Era un costoso conjunto de lencería, obviamente de una boutique, de una talla inferior a la suya. Su primer pensamiento fue racional. Tal vez había sido un accidente, tal vez una de sus amigas se lo había dejado olvidado. Pero descartó la idea de inmediato. Ni Nancy ni Patricia habían estado en su casa desde hacía meses. Además, nunca habrían estado en su dormitorio, y mucho menos en la cama. Margaret se sentó en el borde de la cama, sosteniendo aún la colada entre sus temblorosas manos. 15 años. Durante 15 años había creído que su matrimonio era perfecto. Ella y Richard siempre habían sido un ejemplo para sus amigos, una pareja de éxito que había mantenido su amor y respeto mutuos a lo largo de los años. El sonido de la puerta principal la sacó de su aturdimiento. Pasos en la escalera. Richard subía al dormitorio. «Cariño, ¿estás en casa?» Su voz sonaba tan cálida y segura como siempre. Margaret no contestó. Se quedó sentada, mirando la colada que tenía entre las manos. Richard apareció en la puerta, alto y apuesto, con un traje caro. Sus sienes canosas le daban un aspecto sólido, y su leve sonrisa siempre tenía un efecto tranquilizador en sus interlocutores. Pero hoy no. «¿Qué pasa?», preguntó Margaret en voz baja, recogiendo la colada. Richard se quedó paralizado un instante, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando, querida? No finjas que no lo entiendes. Encontré esto en nuestra cama». Se acercó con el rostro serio. «Margaret, es tu paranoia. Has trabajado demasiado últimamente, estás cansada. No te atrevas». Su voz temblaba de rabia. «No te atrevas a volverme loca. No es mi colada y lo sabes». Ricardo suspiró y se sentó a su lado. «Escucha, cariño. Ahora estás muy tensa, lo comprendo. Quizás son restos de la colada». «¿En nuestra cama?», le interrumpió Margaret. «¿La colada en nuestra cama? Ya sabes lo descuidada que es Martha a veces». Trató de sonar tranquilo, recordando a su ama de llaves. Tal vez ella accidentalmente. «Martha no ha estado aquí desde hace 2 semanas», le cortó Margaret. «Yo misma cambié la cama ayer por la mañana». Richard se levantó y empezó a caminar por la habitación. «¿Sabes qué? No voy a poner excusas por algo que no he hecho. Es tu paranoia la que habla. Quizá deberías descansar, tomarte unas vacaciones». Margaret sintió que se le helaban las tripas. Conocía esa táctica, ponerla histérica, acusarla de paranoia, hacerla dudar de su propia suficiencia. Pero esta vez no funcionaría. «¿Te acostaste con ella en nuestra cama?», le preguntó directamente, mirándole a los ojos. «¿Qué?». Él fingió sorprenderse. «¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir una cosa así?». «Es muy sencillo. Encontré la ropa interior de otra persona en nuestra cama, y en vez de explicármelo, intentas convencerme de que estoy loca». Richard se pasó la mano por la cara. «No voy a escuchar esto. He tenido un día duro y no tengo energía para tus rabietas». Se dio la vuelta y salió del dormitorio, dejando a Margaret sola con sus pensamientos y temores.
Aún tenía en sus manos la ropa interior del otro hombre, prueba de que su matrimonio perfecto era una ilusión. Aquella noche no pudo dormir. Richard estaba trabajando en su despacho del primer piso, o eso decía. Margaret se tumbó en la cama que compartían, que ahora le parecía extraña, y pensó en cómo había cambiado todo en un día. Recordó su vida: 15 años juntos, viajes juntos, cenas con amigos, tranquilas mañanas de domingo. ¿Era todo mentira? ¿Cuántas veces la había engañado? ¿Cuántas veces había metido a otras mujeres en su casa, en su cama? Hacia medianoche, Richard subió al dormitorio. Se tumbó a su lado, pero no la tocó como solía hacer. Margaret podía sentir su presencia, pero por primera vez en todos los años de matrimonio era una presencia que le repugnaba. Esperó hasta que su respiración se estabilizó, indicando que se había dormido. Entonces se levantó en silencio y se acercó a la ventana. La ciudad de noche estaba iluminada con miles de luces, y en algún lugar, entre esas luces, estaba aquella otra mujer, la que se había dejado la ropa interior en su cama. De repente, Margaret recordó la pequeña cámara que había comprado el mes pasado para vigilar a la anciana señora Parker, su paciente con demencia. La cámara seguía sin usar en el cajón de su escritorio. La idea surgió de repente, pero con firmeza. Instalaría la cámara en su dormitorio. Si Richard mentía, si realmente traía aquí a otra mujer, ella sabría la verdad. Toda la verdad, por dolorosa que fuera. Margaret se despertó temprano a la mañana siguiente. Richard seguía durmiendo de espaldas a ella. Se levantó en silencio y empezó a prepararse para ir a trabajar, aunque su turno no empezaba hasta las 10. ¿A dónde vas tan temprano? La voz somnolienta de Richard la detuvo. Tengo cosas que hacer antes de mi turno, contestó ella sin darse la vuelta. Escucha, sobre lo de ayer. Se sentó en la cama. Siento haber sido tan dura. Es que este caso judicial me está quitando toda la energía. Margaret se volvió y lo miró, un hombre apuesto y seguro de sí mismo en quien había confiado durante 15 años de su vida. No pasa nada, dijo con calma. Sé que estás tenso. A él se le iluminó la cara. Creía que se había echado atrás, que se había creído su explicación. Los hombres siempre subestiman a las mujeres, especialmente a aquellas con las que han vivido muchos años. Cuando se fue a trabajar, Margaret sacó la cámara. Tardó mucho tiempo en elegir un lugar para instalarla de modo que permaneciera invisible pero que captara toda la cama. Al final, decidió esconderla entre los libros de la estantería frente a la cama. Mientras instalaba la cámara, pensó en cómo una pequeña cosa, la ropa interior de otra persona en su cama, podía destruir todo lo que se había construido a lo largo de los años. Pero en el fondo, sabía que no había sido la ropa interior lo que había destruido su matrimonio. Solo le había abierto los ojos al hecho de que la destrucción había comenzado hacía mucho tiempo, pero Margaret no quería darse cuenta. Ahora lo único que podía hacer era esperar y confiar en que se equivocaba, pero algo le decía que sus peores sospechas se confirmarían, y entonces tendría que decidir qué hacer a continuación con estos 15 años de matrimonio, que resultaron estar construidos sobre una mentira. Han pasado 3 días desde que Margaret instaló la cámara, 3 días llenos de ansiosa expectación y lucha interna. Cada vez que entraba en el dormitorio, sus ojos se detenían involuntariamente en la estantería, donde se ocultaba entre los volúmenes de literatura clásica un pequeño dispositivo que podía destruir o salvar su matrimonio. Richard se comportaba como siempre, un marido atento y cariñoso. Le hacía café por la mañana, le preguntaba por su trabajo por la tarde y a veces le llevaba flores sin motivo. Si no fuera por la extraña ropa interior y el sutil aroma de un perfume diferente que ahora olía a menudo en sus camisas, ella habría creído que todo iba bien. Esta mañana, Richard le dijo que se iba 2 días de viaje de negocios a Nueva York. Asuntos importantes, cariño, le dijo durante el desayuno.
Un cliente insiste en reunirse en persona. Margaret asintió con la cabeza, tratando de no dejar traslucir sus emociones. Era su oportunidad de revisar la grabación de la cámara. ¿Cuándo volverás?, preguntó, intentando mantener la normalidad en su voz. El viernes por la noche. Puede que llegue un poco tarde si hay tráfico en la carretera. Le dio un beso de despedida y se marchó. Margaret esperó a que el coche desapareciera al doblar la esquina y subió a su dormitorio. Le temblaban las manos al sacar la cámara de la estantería. Se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y conectó el dispositivo a su ordenador portátil. El corazón le latía tan fuerte que creía que toda la casa podía oírlo. En la pantalla apareció una ventana con los registros de los 3 últimos días. El primer día no fue nada especial. Richard y ella se acuestan. Él lee unos documentos y ella hojea una revista médica. Todo como de costumbre. El segundo día, tampoco nada sospechoso. Margaret empezaba a dudar de sus sospechas cuando llega a la grabación de ayer. La hora de la grabación es las 14:30. Richard debía estar en el despacho, pero aquí está, entrando en el dormitorio, y no solo. Le acompaña una mujer alta, rubia, de unos 30 años con traje de negocios. Margaret la reconoce. Rebecca Stone, la nueva ayudante de Richard, a quien había contratado hacía 2 meses. Margaret sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. En la grabación, Richard y Rebecca se estaban besando, sus ropas cayendo al suelo, el lugar exacto donde ella había encontrado la ropa interior del otro hombre. «Dios mío, Richard», susurró una voz de mujer, «te he echado tanto de menos». Margaret quería detener la grabación, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Vio a su marido haciendo el amor con otra mujer en el lecho conyugal. Cómo la besaba apasionadamente, cómo le susurraba palabras tiernas, las mismas palabras que una vez fueron solo para ella. ¿Tu mujer no sospecha nada?, preguntó Rebecca después, mientras estaban tumbados en la cama. Richard se rió. ¿Margaret? Está demasiado ocupada con su trabajo para darse cuenta, aunque ayer encontró tu ropa interior. ¿Qué? Rebecca se incorporó bruscamente. No te preocupes, cariño. La convencí de que era paranoia suya. Me creyó. Margaret apagó la grabación. Se sintió mal del estómago. Corrió al baño y vomitó. Las frías baldosas del suelo le sentaron bien en la cara enrojecida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. 15 años. Durante 15 años se había creído todo lo que él decía. Creyó que los retrasos en el trabajo eran realmente trabajo, que los viajes de negocios eran realmente viajes de negocios, que su matrimonio era feliz y fuerte. Cuando pasó el shock inicial, Margaret volvió al dormitorio. Tenía que ver toda la grabación, todos los detalles. Tal vez hubiera algo importante. En la grabación, Rebecca se vestía para salir. ¿Cuándo podremos estar juntos? Estoy harta de esconderme. Richard la abrazó. Pronto, cariño. Tengo que organizarlo todo bien. No quiero que Margaret se quede con la mitad de mis bienes en el divorcio. ¿Y la sociedad en la empresa? Me prometiste... Todo irá bien, la besó. Serás socia menor en cuanto nos deshagamos de Margaret. Margaret sintió que se le helaban las entrañas. No solo estaban teniendo sexo, estaban planeando su destrucción. Su marido y esta mujer estaban conspirando contra ella. Siguió viendo las cintas. Resultó que esta no era su única visita al dormitorio. Vinieron 2 veces en 3 días, siempre durante el día, cuando Margaret estaba trabajando. Cada vez hablaban de sus planes. Richard le contaba cómo iba a manipular los documentos para que Margaret no pudiera reclamar sus bienes en el divorcio. Rebecca ofrecía sus ideas sobre la mejor manera de organizarlo todo. Quizá deberíamos contratar a un detective privado, sugirió durante una de sus conversaciones, para encontrar algo comprometedor sobre ella. Richard estuvo de acuerdo. Es una buena idea. Conozco a un detective que no hace demasiadas preguntas. Incluso podríamos organizar algún tipo de provocación. Margaret apagó el portátil.
Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de rabia. Estaban planeando destruirla, no solo quitarle el dinero, sino también su reputación. Se asomó a la ventana. Ya había anochecido y las luces de las casas vecinas estaban encendidas. ¿Cuántas historias similares se esconden tras esas ventanas? ¿Cuántas mujeres como ella confían en hombres que las engañan? Los pensamientos se agolpaban en mi cabeza. ¿Qué hago ahora? ¿Debería ponerme en contacto con un abogado? Pero Richard es uno de los abogados más poderosos de la ciudad. ¿Quién querría hablar en su contra? Mostrar la grabación a la policía. ¿Pero qué haría eso sino humillarle públicamente? Margaret se sentó en su tocador y miró su reflejo en el espejo. Tenía la cara desencajada y los ojos enrojecidos por las lágrimas. ¿Era realmente la misma mujer segura de sí misma de hacía una semana? De repente, su mirada se posó en la foto que había sobre la mesa. La foto de su boda. Estaban tan felices, tan enamorados. Tomó el marco entre sus manos y miró el rostro del joven Richard. ¿Era sincero entonces? ¿O toda su vida había sido una mentira desde el principio? El teléfono vibró. Un mensaje de Richard. He tenido un buen vuelo. Te echo de menos, cariño. Margaret miró aquellas palabras y sintió que su determinación crecía en su interior. No sería una víctima. No dejaría que la destruyeran. Cogió el teléfono y marcó el número de su vieja amiga Nancy, una detective privada retirada. Quizá ella pudiera ayudarla. «Nancy, soy Margaret. Necesito tu ayuda». Su amiga sonaba somnolienta, era tarde por la noche. ¿Pasa algo malo? Sí, respondió Margaret, y necesito a alguien en quien pueda confiar. Ven, dijo Nancy tras una breve pausa. Margaret recogió su portátil y salió de casa. Al entrar en el coche, echó un último vistazo a la ventana de su dormitorio. Allí, en la oscuridad, estaba su antigua vida, una vida basada en mentiras. Le esperaba una noche de descubrimientos y decisiones difíciles, pero ella estaba preparada para luchar por sí misma y por su dignidad, y dejar que Richard y su amante pensaran que era débil y crédula sería su mayor error. De camino a casa de Nancy, recordó las palabras de su abuela. La mujer más fuerte es aquella a la que se ha intentado doblegar y no se ha conseguido. Ahora Margaret comprendía el verdadero significado de estas palabras. Ella no se doblegaría, lucharía y ganaría. Nancy vivía en una vieja casa victoriana en las afueras de la ciudad. Cuando Margaret llegó en coche, todas las ventanas de la planta baja, excepto una, estaban a oscuras. Aparcó el coche y se quedó sentada unos minutos, agarrada al volante. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban y la adrenalina de haber visto las cintas aún corría por su sangre. Cuando Margaret entró en casa de su amiga, sintió el olor familiar de la canela y el café. Nancy siempre había sido un ave nocturna y podía beberse una cafetera entera incluso a medianoche. Solo una lámpara de mesa estaba encendida en el salón, creando un acogedor círculo de luz. «¡Dios mío, Margaret!». Nancy saltó de su silla al ver el estado de su amiga. Margaret se hundió en el sofá y se lo contó todo. Lo de la ropa interior que había encontrado, lo de la cámara oculta, lo de las grabaciones. Nancy escuchaba en silencio, solo las arrugas alrededor de sus ojos se hacían más profundas con cada palabra. «Enséñame esas cintas», dijo cuando Margaret terminó su relato. Vieron los vídeos juntas. Nancy, con sus 20 años de experiencia como investigadora privada, se dio cuenta de detalles que Margaret había pasado por alto. «Mira», señaló a la pantalla, «¿ves ese gesto? Se toca el reloj nerviosamente cada vez que miente. Es una señal clásica». Margaret se fijó mejor. Efectivamente, cuando Richard le contó a Rebecca sus planes para manipular los documentos, hizo girar inconscientemente el reloj de su muñeca. «Y una cosa más», continuó Nancy, mencionó unos documentos en su despacho. «Tenemos que encontrarlos». «Pero, ¿cómo?». Margaret negó con la cabeza. «Su despacho siempre está cerrado».
Nancy sonrió misteriosamente. Tengo algunas habilidades de una vida anterior, pero primero tenemos que organizarlo todo. Estuvieron trabajando en el plan hasta el amanecer. Nancy insistió en que Margaret se quedara con ella. Era peligroso volver a casa en su estado. Al día siguiente, Margaret avisó de que estaba enferma y se tomó el día libre. Ella y Nancy pasaron a la acción. El primer paso era reunir información sobre Rebecca Stone. Toma. Nancy le entregó a Margaret una carpeta. Una amiga mía de la policía me hizo una petición. Margaret empezó a leer. Rebecca Stone, 32 años, divorciada. Antes de trabajar en el bufete de Richard, había trabajado en otros 3 sitios, y en todos ellos su despido estuvo acompañado de escándalo. Mira, Nancy pasó la página. Hace 2 años estuvo implicada en un caso de fraude. Se retiraron los cargos por falta de pruebas, pero... ¿Pero qué? Pero el abogado que la defendió era tu marido. Margaret sintió que las náuseas le subían a la garganta. En aquella época, ¿se conocían de antes? Tenemos que comprobar sus registros financieros, dijo Nancy. Si están planeando divorciarse, probablemente ya haya empezado a mover dinero. ¿Pero cómo? Todos los documentos están en su despacho, por eso vamos a entrar. Nancy sacó un pequeño aparato de un cajón. Aprendí a usarlo cuando era policía. Decidieron actuar al día siguiente, cuando Richard aún estuviera en Nueva York. Margaret se reuniría con una amiga en un café para proporcionarle una coartada, y Nancy irrumpiría en la casa. Durante todo el día, Margaret no encontró dónde sentarse. Intentó distraerse limpiando, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Richard y Rebecca. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas mujeres habían venido antes que ella? Una llamada de Richard la sorprendió. «Hola, cariño», sonaba cansado. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió ella, intentando sonar normal. «¿Qué tal en Nueva York? Unas negociaciones duras, pero te echo de menos». Margaret sintió que la bilis le subía a la garganta. ¿Cómo podía mentir así, fingir así? «Yo también», consiguió decir. Después de la llamada, se quedó en la ducha largo rato, intentando quitarse la sensación de suciedad. El agua se mezcló con sus lágrimas, pero no se permitió desahogarse más. A la mañana siguiente, todo estaba listo. Margaret fue a un café donde había quedado con su amiga Patricia. Nancy, mientras tanto, entró en la casa. 2 horas en el café le parecieron a Margaret una eternidad. Apenas podía mantener la conversación, mirando constantemente su teléfono. Finalmente, recibió un mensaje de Nancy. «Lo encontré, ven». Cuando Margaret volvió a casa, Nancy la estaba esperando con un montón de documentos. «Mira», extendió los papeles sobre la mesa, abrió una cuenta secreta en las Islas Caimán. Ha estado transfiriendo dinero allí regularmente durante los últimos 6 meses. Margaret empezó a mirar los documentos. Las cantidades eran enormes, cientos de miles de dólares. Y eso no es todo. Nancy sacó un pendrive. Encontré esto en su caja fuerte. Hay correspondencia con Rebecca que se remonta al juicio. Lo estaban planeando todo con antelación. Margaret encendió el ordenador y empezó a leer las cartas. Con cada palabra, su corazón se estrujaba más y más. No solo planeaban el divorcio, querían destruir su reputación, dejarla sin un céntimo. Incluso contrató a un detective privado para que me siguiera. Susurró mientras leía una de las cartas. «Sí», asintió Nancy, «pero hay buenas noticias. Todos estos documentos son pruebas. Pruebas de su fraude, de sus intentos de ocultar su patrimonio. Cualquier tribunal se pondrá de tu parte». Margaret miró a su amiga. «¿Qué debo hacer ahora?» «Lo primero es hacer copias de todos los documentos. Lo segundo es encontrar un buen abogado. Conozco a uno especializado en este tipo de casos». Pasaron todo el día escaneando documentos y elaborando una estrategia. Nancy insistió en instalar más cámaras no solo en el dormitorio, sino también en el despacho de Richard. «Necesitamos más pruebas», dijo, «y la clave es no demostrar que sabemos nada».
Por la noche, cuando todos los documentos habían sido copiados y devueltos a su lugar y las nuevas cámaras instaladas, se sentaron en la cocina a beber vino. «Sabes», dijo Nancy, «a veces los peores momentos de nuestras vidas son el comienzo de algo nuevo y mejor». Margaret miró por la ventana. Estaba oscureciendo y las luces de las casas vecinas se estaban encendiendo. En algún lugar de la oscuridad estaba su marido, el hombre en quien había confiado durante 15 años de su vida, el hombre que planeaba destruirla. «No dejaré que ganen», dijo con firmeza, «no dejaré que me quiten la vida». Nancy le apretó la mano. «Y yo te ayudaré con eso. Reuniremos todas las pruebas y lamentarán haberte subestimado». Aquella noche, tumbada en la habitación de invitados de Nancy, Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en todos los años que había pasado con Richard, en sus sueños compartidos y en sus planes para el futuro. Todo resultó ser una mentira, pero ahora tenía un plan, tenía pruebas, y lo más importante, tenía una amiga que sabía cómo tratar a hombres como Richard. Mañana, una nueva etapa de su vida comenzaría, la etapa de luchar por la justicia. Y esta vez no será ingenua y confiada. Esta vez irá un paso por delante. Mientras tanto, las cámaras de su casa seguían grabando cada movimiento de su marido y su amante, grabando cada mentira y cada complot, y pronto llegaría el momento en que toda la verdad saldría a la luz. Antes de dormirse, Margaret envió un mensaje a Richard. «Te echo de menos. ¿Cuándo vas a volver?» Que piense que ella sigue siendo ingenua y desprevenida. Ese sería su mayor error. Margaret estaba sentada en el despacho del investigador privado Michael Turner, dando vueltas nerviosas a una taza de café bien frío entre las manos. El despacho estaba situado en la quinta planta de un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Enormes ventanales daban a la ciudad, bañada por los rayos del sol del atardecer. Nancy, que la había traído hasta allí, se sentó a su lado y de vez en cuando le apretaba la mano para tranquilizarla. Michael Turner, un hombre alto de unos 50 años con penetrantes ojos grises, revisaba detenidamente los documentos y las imágenes de las cámaras que Margaret había traído. «Esto es serio», dijo finalmente, quitándose las gafas y limpiándoselas con el pañuelo. «Muy serio. Su marido no solo la engaña, sino que planea destruirla por completo económica y moralmente». Margaret asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo sé. Por eso he acudido a usted. Nancy dice que eres el mejor en este tipo de cosas». Michael miró a Nancy. «Ha pasado mucho tiempo, vieja amiga. ¿Todavía recuerdas nuestra época juntos en el cuerpo?» «A veces», sonrió Nancy, «sobre todo cuando me encuentro con casos como este». El detective se volvió hacia Margaret. «Cuéntamelo todo desde el principio, cada detalle, aunque te parezca insignificante». Y Margaret empezó a contar. Cómo conoció a Richard 15 años atrás, cuando ella era una joven enfermera y él un abogado novato. De su hermosa boda, de sus sueños compartidos, de cómo ella le apoyó en todos sus esfuerzos. «Siempre ha sido ambicioso», dijo mirando por la ventana, «pero últimamente algo ha cambiado. El dinero y el poder se han vuelto más importantes para él que cualquier otra cosa». Michael tomó notas en su cuaderno. «¿Cuándo notaste los primeros signos de cambio?» Margaret se quedó pensativa. «Quizá hace un año. Empezó a trabajar más, a hacer viajes de negocios. Empezó a esconder su teléfono, cambió las contraseñas de su ordenador». «¿Y esta Rebecca Stone? ¿Cuándo entró en su vida?» «Oficialmente, hace 2 meses, cuando la contrató como asistente. Pero ahora sé que se conocían de antes, de aquel juicio». Michael sacó una gruesa carpeta de un cajón. «He investigado sobre la SRA. Stone tiene un pasado interesante». Puso fotografías y documentos sobre la mesa. Margaret vio informes policiales, recortes de periódicos, extractos bancarios. «Rebecca Stone no es su verdadero nombre», dijo el detective. «Su verdadero nombre es Rachel Sanders,
y tuvo un caso similar en Chicago hace 3 años. Margaret dio un paso adelante. ¿Qué quiere decir? Trabajaba en un bufete de abogados y tuvo una aventura con uno de los socios. El hombre se divorció de su mujer, cedió parte de sus bienes a Rachel, y entonces ella desapareció, con el dinero, los documentos, todo. Nancy silbó. ¿Una estafadora profesional? Así parece, asintió Michael. Y su marido, Margaret, o no lo sabe o están trabajando juntos. Terminó Margaret por él. El detective se levantó y se acercó a la ventana. Tengo que poner vigilancia. A los dos. Necesito conocer todos sus movimientos, cada reunión, cada conversación. Pero es caro, empezó Margaret. No te preocupes por el dinero, interrumpió Michael. Nancy es una vieja amiga mía y tú me recuerdas a mi hermana. Ella pasó por algo parecido. Se volvió hacia la mesa y empezó a escribir rápidamente. Esto es lo que tenemos que hacer. Primero, instalar más cámaras, no solo en casa, sino también en su despacho. Segundo, tenemos que rastrear todas las transacciones financieras del último año. En tercer lugar, encontrar otras víctimas de Rachel Sanders. Sus testimonios podrían ser útiles. Margaret escuchó su plan y, por primera vez en los últimos días, sintió algo parecido a la esperanza. Ya no estaba sola, tenía un fuerte aliado. Hay algo más, dijo Michael, sacando unos papeles de la caja fuerte. He estado investigando a su marido. Parece que está involucrado en negocios dudosos. Blanqueo de dinero, falsificación. Le entregó los papeles. Margaret empezó a leer y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Las cantidades eran enormes, millones de dólares que pasaban por empresas fantasma. Dios mío, susurró, viví 15 años con este hombre y no sabía nada. No te culpes, dijo Nancy con dulzura. Es un mentiroso profesional. Su trabajo consiste en convencer a la gente. Michael sacó un pequeño aparato del cajón. Es un micrófono especial. No puede ser detectado por los detectores ordinarios. Lo instalaremos en su despacho. «¿Pero cómo?», preguntó Margaret. «Siempre cierra su despacho con llave». El detective sonrió misteriosamente. «Tengo mis propios métodos. Lo principal es que usted debe comportarse como de costumbre. Hazle creer que no sospechas nada». Permanecieron en el despacho hasta bien entrada la noche, elaborando un plan de acción. Michael le enseñó fotos de las personas que se encargarían de la vigilancia, le explicó cómo funcionaban los dispositivos de escucha y le enseñó las palabras clave para situaciones de emergencia. «Lo más importante es la seguridad», dijo. «Cuando estas personas se den cuenta de que han sido descubiertas, pueden volverse peligrosas». Margaret recordó la expresión de la cara de Richard cuando habló de cómo se desharía de ella, la mirada fría y calculadora de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Pondré vigilancia en tu casa», continuó Michael, «y tendré gente las 24 horas del día. Si ves algo sospechoso, llámame inmediatamente». Le pasó el teléfono. «Esta es una línea segura. Todas las conversaciones están codificadas. Úsala solo para ponerte en contacto conmigo». Cuando Nancy y él salieron de la oficina, ya era de noche. La ciudad dormía, con solo algunas ventanas iluminadas. Margaret se sentía extrañamente vacía, como si hubiera aprendido demasiado en un solo día y su cerebro se negara a asimilar la nueva información. «¿Estás bien?», preguntó Nancy cuando subieron al coche. «No lo sé», respondió Margaret con sinceridad. «Todo parece tan irreal, como una mala serie de detectives». Nancy le apretó la mano. «Pero es real, cariño, y tienes que ser fuerte, por tu propio bien». De camino a casa, Margaret pensó en todo lo que había aprendido hoy, sobre la doble vida de su marido, sobre el oscuro pasado de su amante, sobre dinero sucio y documentos falsificados. ¿Cómo había podido estar tan ciega? En casa, se metió en la ducha durante largo rato, intentando quitarse la sensación de suciedad. Luego se sentó en el tocador y miró su reflejo en el espejo.
Una mujer cansada con los ojos llenos de lágrimas la miraba. «Basta», le dijo a su reflejo. «Basta de autocompasión». Sacó del bolso el teléfono de seguridad que Michael le había dado y tecleó un mensaje. «Todo está listo. Empezamos mañana». La respuesta llegó casi al instante. «Bien, ten cuidado». Mientras Margaret se metía en la cama, comprobó por última vez la cámara de la estantería. Una pequeña luz roja parpadeaba en la oscuridad, grabando cada momento, cada movimiento. Pronto se le unirían otras, en el estudio, en el despacho, en el coche de Richard. Mañana comenzaría una nueva fase de la operación, una fase que la destruirá por completo o la ayudará a recuperar su vida. Y esta vez no será una víctima pasiva, luchará. Antes de dormirse, recibió un mensaje de Richard. «Cariño, voy a estar en Nueva York un día más. Negociaciones importantes». Ella sabía que era mentira. Sabía que lo más probable era que estuviera con Rebecca, pero por primera vez, el pensamiento no le dolió, solo la fría determinación. «Está bien, amor», dijo, «cuídate». Que pensara que seguía siendo la misma crédula Margaret. Que piense que puede retorcerla a su antojo. Pronto se dará cuenta de lo equivocado que estaba. Mientras tanto, la ciudad nocturna se dormía y, en algún lugar de la oscuridad, el equipo de Michael Turner ya empezaba a trabajar. Empezaban a reunir pruebas que destruirían el imperio de mentiras que Richard había construido. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret se durmió con una sonrisa en la cara. La sonrisa de una persona que sabe que la verdad está de su lado. Margaret se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y hojeó los documentos que había traído el detective Michael. Con cada nueva página, sus manos temblaban más y su corazón se apretaba de dolor y decepción. Lo que había descubierto sobre su marido en la última semana superaba sus peores pesadillas. Richard no era solo un traidor, era un delincuente con un traje caro que había pasado años construyendo su carrera a base de dinero sucio y vidas rotas. Los documentos que Michael reunió revelaban una imagen aterradora de la doble vida de un abogado de éxito. Los extractos bancarios mostraban transferencias millonarias a través de empresas fantasma. Las fotografías registraban reuniones con conocidas autoridades penales. Los registros telefónicos revelaban planes para blanquear dinero y sobornar a jueces. «No me lo puedo creer», susurró Margaret mientras miraba otra foto de Richard dándole la mano a un hombre que recientemente había salido en las noticias como traficante de drogas. Nancy, que estaba sentada a su lado, le pasó el brazo por los hombros. «No te culpes, es un mentiroso profesional. Su trabajo consiste en convencer a la gente». Michael, que había estado de pie junto a la ventana, se volvió hacia ellos. «Hay algo más que deberíais saber. Hemos estado investigando ese accidente de hace 2 años». Margaret se puso tensa. Recordó aquella noche. Richard había llegado tarde a casa, pálido y bebiendo mucho. Al día siguiente, las noticias informaban de la muerte de un testigo clave en un caso de corrupción. «No fue un accidente, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Michael negó con la cabeza. «No, tenemos pruebas de que los frenos del coche fueron dañados deliberadamente, y la orden de hacerlo salió del despacho de su marido». Margaret se levantó bruscamente y corrió al cuarto de baño. Se sentía mal. Cuando volvió, pálida y temblorosa, Nancy ya le estaba preparando un té calmante. «Tenemos que tener cuidado», dijo Michael. «Richard no es solo un criminal, es un criminal peligroso. Y ahora mismo su principal objetivo es deshacerse de ti». Puso nuevos documentos sobre la mesa. «Mira lo que hemos encontrado en su caja fuerte. El plan es perfecto. Colocar drogas en tu taquilla del hospital, organizar una prueba B, luego la detención y el escándalo. Y él se hará la víctima». Margaret sonrió con amargura. Un abogado honrado que no sabía nada de las actividades delictivas de su mujer. Exacto.
y mientras te investigan venderá rápidamente todas las propiedades conjuntas y trasladará el dinero al extranjero. Nancy golpeó la mesa con el puño. Sin vergüenza. Y esa Rebeca suya también es buena. Oh, la señorita Stone es otra historia. Michael sacó una nueva carpeta, o mejor dicho, la señorita Sanders, o la señorita Brooks, o como se llame. Dispuso las fotos, cada una mostraba a Rebeca, pero con distinto color de pelo, distintos peinados, distintos nombres en los documentos. Una estafadora profesional, explicó el detective, ha cambiado 4 ciudades y 5 nombres en los últimos 5 años. Su plan es siempre el mismo. Encuentra a un hombre casado con éxito, le seduce, le ayuda a deshacerse de su mujer y luego desaparece con el dinero. Terminó Margaret por él. Así es. La última vez que ocurrió fue en Chicago. El pobre abogado lo perdió todo, su mujer, su casa, su reputación, y Rebeca desapareció con $2 millones. Margaret se asomó a la ventana. Afuera estaba oscureciendo y las primeras estrellas aparecían en el cielo. En algún lugar de aquella enorme ciudad, su marido y su amante planeaban su destrucción. ¿Qué sugieres?, preguntó sin darse la vuelta. Michael se acercó y se puso a su lado. Tengo un plan, pero es arriesgado, y vamos a necesitar tu ayuda. Sacó un pequeño aparato de su maletín. Este es el último modelo de cámara oculta. Las instalaremos en tu taquilla del hospital, en el despacho de Richard, en su coche. ¿Por qué? Ya tenemos pruebas de sus crímenes. Porque necesitamos atraparlos con las manos en la masa, cuando están plantando drogas. Entonces no solo podremos salvarte a ti, sino también meterlos entre rejas. Margaret se volvió y miró al detective. ¿Qué se supone que debo hacer? Seguir interpretando el papel de esposa ingenua. No deben sospechar que sabes algo. Nancy se levantó de un salto. Es peligroso. Podrían... Margaret interrumpió. No vamos a tener una segunda oportunidad. Estoy de acuerdo. Durante las horas siguientes, elaboraron un plan. Michael les mostró dónde colocar las cámaras, les enseñó a utilizar el micrófono oculto y les explicó los códigos para la comunicación de emergencia. Lo más importante es la seguridad, dijo. Tendré gente las 24 horas del día. A la menor sospecha, pulsad el botón del pánico. Cuando terminaron, ya era de noche. Margaret estaba en el umbral, lista para volver a casa, a una casa que ahora le parecía ajena y hostil. ¿Estás segura de que estarás bien?, preguntó Nancy, abrazando a su amiga. Margaret asintió. No tengo elección. Tengo que protegerme. De camino a casa, pensó en todo lo que había aprendido aquella noche, en el lado oscuro de su marido, en sus crímenes, en sus planes para destruirla. ¿Cómo había podido vivir 15 años con ese hombre sin darse cuenta de nada? Estaba oscuro y tranquilo en casa. Margaret subió al dormitorio realizando mecánicamente los habituales rituales nocturnos. Se duchó, se puso un camisón, se peinó. El teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Cariño, vuelvo mañana. Te echo de menos. Ella sabía que era mentira. Sabía que él no estaba en Nueva York, sino en el hotel con Rebeca. La gente de Michael los había visto hoy. Yo también te extrañé, mi amor. Te estoy esperando, respondió, sintiendo que le temblaban los dedos. Al tumbarse en la cama, Margaret miró a su lado de la cama, donde había encontrado la ropa interior de otra persona una semana antes. En aquel momento, aquel instante le pareció el más aterrador de su vida. Ahora se daba cuenta de que solo era el principio. Sacó de su bolso la foto que Michael le había dado, en la que Richard entregaba un sobre a un hombre en un callejón oscuro. Esta foto fue tomada 2 días antes de la muerte de aquel testigo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero Margaret se las secó rápidamente. No es momento para debilidades. Ahora sabe la verdad sobre su marido. Sabe que no es solo un traidor. Es un asesino, un criminal, un hombre sin conciencia ni moral, y hará todo lo posible para detenerlo, aunque sea lo último que haga en su vida.
Con ese pensamiento en mente, Margaret se durmió, aferrando el botón del pánico que Michael le había dado, y en algún lugar de la oscuridad de la noche, el equipo de detectives ya estaba instalando cámaras y preparando una trampa para el hombre al que una vez llamó su amado esposo. Mañana comenzaría una nueva fase de la operación, una fase que la destruirá por completo o ayudará a restablecer la justicia. Y esta vez no será una víctima pasiva, luchará. Por sí misma, por la verdad y por todos aquellos a los que su marido destruyó en el camino hacia sus sucios objetivos. Desde hace 3 días, Margaret vigila la casa de Rebecca. La pequeña y acogedora casita a las afueras de la ciudad parecía tan falsa como su dueña. El césped bien cortado, las flores en el alféizar de la ventana, la valla blanca, todo parecía sacado de un folleto de la vida americana perfecta. Pero Margaret sabía que tras esa fachada se escondía una oscura historia de engaño y manipulación. Se sentó en su coche alquilado, aparcado a una manzana de distancia, y esperó. Michael se había opuesto rotundamente a la idea de conocer a Rebecca cara a cara, pero Margaret sentía que debía mirar a los ojos a la mujer que planeaba destruir su vida. «Es demasiado arriesgado», había dicho el detective durante su último encuentro. «Podrían sospechar que sabes algo». Pero Margaret fue inflexible. «Tengo que entender con quién estoy tratando, ver su verdadero rostro». Y ahora estaba esperando. En el asiento delantero había una carpeta con documentos que Michael había reunido, fotografías, extractos bancarios, informes policiales. La vida de Rebecca Stone, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, estaba llena de engaños y desengaños. Por fin se abrió la puerta de la casa. Rebecca salió al umbral, una rubia alta y esbelta vestida con un traje de negocios. Tenía un aspecto impecable, pelo perfecto, maquillaje impecable, el andar seguro de una mujer de éxito. Margaret esperó a que Rebecca entrara en su coche y saliera del patio. Luego la siguió lentamente. Atravesaron la ciudad y se detuvieron en un restaurante caro del centro. «Probablemente me encuentre con otra víctima», pensó Margaret mientras veía a Rebecca entrar en el restaurante. Esperó 5 minutos y la siguió. Estaba semioscuro y sonaba una suave música de jazz. Rebecca estaba sentada en una mesa del fondo, sola. Margaret respiró hondo y se acercó a su mesa. «¿Puedo sentarme?» Rebecca levantó la vista del menú y se quedó inmóvil. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, que rápidamente ocultó tras una sonrisa profesional. «Señora Baker, qué encuentro tan inesperado». En efecto, Margaret se sentó frente a ella sin esperar invitación, sobre todo porque, según le dijeron a Richard, usted tiene una reunión importante con un cliente. La sonrisa de Rebecca se tensó. «No sé de qué me estás hablando. Lo entiendes todo», la interrumpió Margaret sacando las fotografías del bolso. «Igual que sabías lo que hacías cuando sedujiste a mi marido». Empezó a poner las fotos sobre la mesa, una a una. Rebecca y Richard en el hotel. Rebecca saliendo de casa. Rebecca copiando algo del ordenador de Richard. «¿De dónde has sacado esto?» La voz de Rebecca se volvió fría. «Eso no importa. Lo que importa es que sé quién eres en realidad, Rachel Sanders. O tal vez Claire Brooks. ¿Cuántos nombres más tienes en tu colección?» Rebecca, o como se llamara, se reclinó en la silla. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué quieres? Hablar, comprender, entender qué, por qué». Margaret se inclinó hacia adelante. «¿Por qué haces esto? Destruyendo vidas ajenas, familias». Rebecca se rió, una risa fría y desagradable. «Oh, no pretendas ser una santa. ¿Crees que tu matrimonio era perfecto antes de que yo llegara?» El propio Richard buscaba aventuras aparte. Yo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Margaret sacó otro sobre. ¿Y esto era también el momento adecuado? El sobre contenía fotografías de Chicago, Rebecca con otro hombre, también abogado, y recortes de periódicos sobre cómo ese hombre lo había perdido todo, su mujer, su casa, su carrera.
Hiciste una investigación. La voz de Rebeca sonaba a respeto. Bien. ¿Pero qué cambia? Lo cambia todo. Conozco tu plan. Sobre las drogas que vas a plantar en mi taquilla del hospital. Sobre cómo Richard planea usarla para conseguir el divorcio. Por primera vez en la conversación, Rebeca parecía realmente sorprendida. ¿Lo sabes todo? Todo, asintió Margaret. Y tengo pruebas. Muchas pruebas. Sacó otro sobre. Aquí hay copias de todos los documentos. Transferencias bancarias, registros telefónicos, fotografías. Si me pasa algo, la policía y la prensa lo tendrán todo. Rebeca hojeó lentamente los documentos. Su impecable máscara empezó a resquebrajarse. ¿Qué es lo que quieres? La verdad. Cuéntamelo todo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo conociste a Richard? ¿Qué te prometió? Rebeca permaneció en silencio largo rato mirando por la ventana. Había empezado a llover y las gotas resbalaban por el cristal creando extraños dibujos. Hace 2 años, habló por fin, cuando me defendió ante el tribunal. Entonces usaba el nombre de Claire Brooks, y ella me lo contó todo. De cómo el propio Richard le había ofrecido un trato. Ella le ayudaría a deshacerse de su mujer y él la haría socia de su bufete. Sobre cómo planeaban cada paso juntos. Sobre sus otros eironzo, sobornos a jueces, blanqueo de dinero, falsificación de pruebas. Pero sabes que también te va a engañar a ti, ¿verdad? Preguntó Margaret cuando Rebeca hubo terminado su relato. Igual que me engañó a mí. Cuando consiga lo que quiere, se deshará de ti. Rebeca sonrió amargamente. ¿Crees que no lo sé? Claro que lo sé. Por eso estoy reuniendo trapos sucios sobre él. Tengo copias de todos los documentos, grabaciones de conversaciones. ¿Y qué vas a hacer con ello? Lo mismo de siempre. Cuando todo termine, desapareceré. Con el dinero, por supuesto. Margaret negó con la cabeza. ¿Y qué pasará con tu próxima víctima? ¿Te mudarás a otra ciudad y encontrarás un nuevo marido crédulo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Estalló de pronto Rebeca. ¿Crees que soñaba con vivir así? ¿Crees que me gusta ser así? Se quedó callada, intentando controlarse. No lo entiendes. Una vez que empiezas en este camino, no hay vuelta atrás. Cada nueva estafa conlleva la necesidad de hacer la siguiente. Es como una droga. Siempre hay una elección, dijo Margaret en voz baja. ¿Cuál es? Se rió Rebeca con amargura. ¿Entregarme a la policía? ¿Pasar los próximos 10 años en la cárcel? ¿O puedes ayudarnos? Margaret se inclinó hacia adelante. Ayúdanos a detener a Richard. Tus pruebas, tu testimonio, podrían ayudarnos a meterlo entre rejas y obtendrás inmunidad. Tú trabajas con la policía, con un detective privado, pero tiene contactos en la policía. Puede arreglar un trato para ti con la investigación. Rebeca guardó silencio largo rato, haciendo girar su copa de vino entre las manos. ¿Y si me niego? Entonces utilizaré todas las pruebas que tengo, contra ti y contra Richard. Vas de farol. Margaret sacó su teléfono y reprodujo una grabación de la conversación de Richard con el hombre que había organizado el Adiumpus 2 años antes. Esto es solo el principio, dijo. Tengo mucho más, suficiente para encerraros a los dos durante muchos años. Rebeca escuchó la grabación y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. ¿Realmente lo hizo? ¿Organizó el asesinato? ¿Creías que se detendría ante el fraude? ¿Un hombre capaz de planear la destrucción de su propia esposa? Permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba y las gotas tamborileaban cada vez más fuerte sobre el cristal. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Rebeca. Margaret se levantó y puso una tarjeta de visita sobre la mesa. Si decides ayudar, llámale. Estaba a punto de marcharse cuando Rebeca la detuvo. ¿Por qué no nos entregas a la policía? Tienes todas las pruebas. Margaret se dio la vuelta, porque creo que hasta la peor persona tiene una oportunidad de cambiar, incluso tú. Salió del restaurante bajo la lluvia.
El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente aliviada. Por primera vez en todo este tiempo, miró a los ojos de su enemigo y no apartó la mirada. Michael la esperaba en el coche. ¿Cómo ha ido? No lo sé, respondió Margaret con sinceridad. O puede que intente avisar a Richard. Tengo gente vigilándola. Si intenta ponerse en contacto con él, lo sabremos. Margaret asintió y cerró los ojos. En su mente seguía apareciendo la cara de Rebecca, no la de una fría manipuladora, sino la de una mujer confundida, tan enredada en sus propias mentiras que no veía la salida. «¿Sabes?», dijo, abriendo los ojos, «creía que la odiaba, pero ahora me da pena». Michael arrancó el coche. «No dejes que la lástima te ciegue. Sigue siendo peligrosa. Lo sé, pero al menos ahora sé a lo que me enfrento». Condujeron en silencio por la ciudad lluviosa. Margaret pensó en todo lo que había oído de Rebecca, sobre los planes de Richard, sobre sus oscuras acciones, sobre lo profundamente que estaba metido en el inframundo. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Cariño, hoy voy a llegar tarde a la oficina. Tengo una reunión importante con un cliente». Margaret sabía que era mentira. El sol de la mañana apenas atravesaba las pesadas cortinas del despacho del investigador privado Michael Turner. Margaret estaba sentada en su silla habitual, tocándose nerviosamente la cadena que llevaba al cuello, regalo de Richard en su 10º aniversario de boda. Ahora todo lo relacionado con su marido le causaba una mezcla de dolor y repugnancia. «Tenemos noticias de Rebecca». Michael colocó un montón de papeles delante de ella. «Ha accedido a cooperar». Nancy, sentada a su lado, enarcó las cejas, sorprendida. «¿Estás seguro de que puedes confiar en ella?» «No», respondió el detective. «Por eso hemos tomado precauciones. Cada una de sus palabras y cada uno de sus pasos están grabados. Si intenta engañarnos, lo sabremos enseguida». Margaret cogió el primer documento, un informe detallado sobre el fraude financiero de Richard. Las cantidades eran astronómicas, millones de dólares que pasaban por empresas fantasma y desaparecían en cuentas en el extranjero. «Eso no es todo». Michael encendió el ordenador. «Mira lo que nos ha enviado Rebecca». En la pantalla apareció una grabación del despacho de Richard. Hablaba con un hombre, bajo, calvo y con un traje caro. «Es el juez Harrison», explicó el detective, uno de los jueces más poderosos de la ciudad, y, según resultó, el antiguo cómplice de su marido. Margaret escuchó la conversación. Richard y el juez estaban discutiendo un caso, algo relacionado con un gran lote de drogas que había confiscado la policía. «Todo está organizado», dijo el juez. «Las pruebas desaparecerán, los testigos se retractarán, pero saldrá caro». Richard sonrió con su sonrisa característica, la misma que había encantado a Margaret durante 15 años. «El dinero no es el problema. El cliente está dispuesto a pagar cualquier cantidad». «Esto es solo la punta del iceberg», dijo Michael, deteniendo la grabación. «Rebecca nos ha dado cientos de grabaciones similares. Su marido lleva años creando una red de corrupción». Margaret sintió náuseas en la garganta. Todos estos años había vivido con este hombre, compartido cama con él, confiado en él. «¿Qué más ha dicho?», preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. Michael sacó un nuevo archivo. «El plan era más complicado de lo que pensábamos. Richard no solo quería deshacerse de ti, sino que planeaba utilizar tu nombre para blanquear dinero». «¿Cómo?». «Todas las cuentas a través de las cuales se blanqueaba el dinero sucio debían estar a tu nombre. Cuando todo saliera a la luz, tú habrías sido el principal sospechoso». Nancy golpeó la mesa con el puño. «Ese cabrón no solo quería el divorcio, quería meterla en la cárcel». «Exactamente», asintió el detective, «y él se habría hecho la víctima, un abogado honrado engañado por su esposa criminal». Margaret se levantó y se asomó a la ventana. Fuera, la vida transcurría como de costumbre. La gente se apresuraba a trabajar,
Los niños iban al colegio, los vendedores ambulantes desplegaban sus mercancías. Ninguno de ellos tenía ni idea del drama que estaba teniendo lugar tras las paredes de esta oficina. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó sin darse la vuelta. Michael extendió un diagrama sobre la mesa. Tengo un plan, pero es arriesgado, y vamos a necesitar tu ayuda. Empezó a explicar. El plan era, en efecto, peligroso. Margaret debía hacerse la desentendida mientras él y Rebecca reunían las últimas pruebas. Hemos instalado dispositivos de escucha en el estudio de su casa y en su despacho, dijo el detective, y las cámaras están grabando todos sus movimientos. Pero necesitamos algo más. Necesitamos que confiese. ¿Cómo vas a organizarlo?, preguntó Nancy. Michael sonrió. Con la ayuda de su propia codicia. Rebecca mencionará, vi, una gran cantidad de dinero que puede blanquearse fácilmente. La tentación sería demasiado grande. ¿Y yo qué?, preguntó Margaret. Seguir desempeñando el papel de esposa cariñosa. Pero al mismo tiempo, sacó un documento de la caja fuerte. Parecerá que te interesas por sus asuntos financieros. ¿Por qué? Para ponerlo nervioso, para hacerle cometer errores. La gente comete más errores cuando tiene miedo. Pasaron las siguientes horas discutiendo los detalles del plan. Michael le enseñó a Margaret cómo utilizar cámaras ocultas, cómo encender la grabación de su teléfono sin que se diera cuenta, cómo transmitir información a través de canales seguros. Lo más importante es la seguridad, recalcó. A la menor sospecha de que sospeche algo, me das una señal inmediatamente. Mi gente estará allí las 24 horas del día. Nancy aún parecía preocupada. ¿Y si Rebecca nos está jugando una mala pasada? ¿Y si es una trampa? Ya lo hemos tenido en cuenta, respondió el detective. Todos sus movimientos están vigilados. Además, hizo una pausa. Tenemos algo contra ella, algo que ella ni siquiera sabe. Mostró otro expediente, un informe policial de Chicago, un caso de fraude en el que Rebecca aparecía con otro nombre. Si intenta engañarnos, este documento irá inmediatamente a la policía, y entonces ninguna cantidad de conexiones la ayudarán. Margaret volvió a casa tarde por la noche. La casa la recibió en silencio. Richard volvía a llegar tarde a una reunión importante. Subió al dormitorio y realizó mecánicamente los habituales rituales nocturnos. Mientras se ponía el camisón, vio una foto nueva en la cómoda. Richard y ella de vacaciones el año pasado. Felices, sonrientes. El corazón se le estrujó de dolor. ¿Era todo mentira? ¿Cada momento de su vida juntos formaba parte de su plan? El teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Cariño, no esperes hasta tarde esta noche. Es importante. Margaret sabía que era mentira. Sabía que estaba en el hotel con Rebecca, planeando el siguiente paso de su operación. Pero ahora esto era parte de su plan. De acuerdo, cariño. Cuídate, respondió sintiendo que sus dedos temblaban. A la mañana siguiente, todo empezó. Margaret, como habían acordado, empezó a preguntar a Richard por sus finanzas. Cariño, le dijo durante el desayuno, he estado pensando. Quizá deberíamos diversificar nuestras inversiones de alguna manera. Richard casi se atraganta con el café. ¿Qué? Bueno, ya sabes, intentó sonar despreocupada. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Leí un artículo sobre cuentas en paraísos fiscales. Notó cómo sus hombros se tensaban, la forma en que su mano, sosteniendo la taza, temblaba ligeramente. No creo que sea una buena idea, dijo él, tratando de sonar tranquilo. Las finanzas no son tu fuerte, cariño. Pero quiero aprender, puso cara de entusiasmo. Tal vez podrías enseñarme tus carteras de inversión, contarme cómo funciona todo. Richard se levantó de la mesa. Lo siento, cariño. Llego tarde a una reunión importante. Hablaremos de esto más tarde. Le dio un rápido beso en la mejilla y salió casi corriendo de la casa. Margaret lo vio marchar, sintiendo una mezcla de disgusto y triunfo. El plan estaba funcionando. Él estaba nervioso.
Una hora más tarde, recibió una llamada de Michael. Acababa de reunirse con Rebecca. Lo anotó todo. Le ha entrado el pánico. Teme que haya sospechado algo. ¿Qué hacemos ahora? Presionar. Mañana encontrarás CDO una de sus cuentas secretas. Vamos a ver cómo se sale con la suya. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera representación. Margaret interpretó el papel de una esposa ingenua que de repente se interesó por las finanzas. Richard se ponía cada vez más nervioso, cometía errores, decía cosas contradictorias, y las cámaras y los micrófonos lo grababan todo. Cada reunión con el juez Harrison, cada conversación con sus clientes criminales, cada operación de blanqueo de dinero. Rebecca resultó ser una fuente de información inestimable. Les pasaba documentos, grabaciones de conversaciones, detalles de futuras operaciones. Quizá la motivara el miedo a ser descubierta, o quizá el deseo de vengarse de Richard por planear engañarla también a ella. El clímax llegó una semana después. Margaret, como había planeado, montó un escándalo durante la cena. Richard, dijo, sacando una carpeta de documentos. ¿Qué es esto? La carpeta contenía impresiones de transacciones bancarias, transferencias millonarias a través de empresas fantasma. Los documentos eran auténticos, pero no los más importantes, sino un señuelo. Richard se puso blanco. ¿De dónde has sacado esto? Lo encontré por casualidad en tu despacho cuando buscaba una grapadora. Cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasan sumas tan grandes de dinero por unas empresas tan extrañas? Agarró la carpeta con manos temblorosas. Son documentos confidenciales de clientes. No tenías derecho a mirarlos, pero estamos casados. Se supone que no debemos tener secretos. ¡Basta! Golpeó la mesa con el puño. No te metas en mis asuntos. Tú no sabes nada de negocios. Margaret parecía asustada. Richard, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Este dinero es legítimo? De repente se calmó. Demasiado deprisa, demasiado poco natural. Lo siento, cariño. No quería gritar. Es que estos documentos es información muy delicada. Vamos a olvidarlo, ¿vale? Se acercó y la abrazó. Margaret podía oler el aroma familiar de su colonia, la misma que una vez había admirado tanto. Ahora le daba asco. Vale, susurró, fingiendo que se calmaba. Siento haberme ocupado de mis asuntos. Aquella noche, Richard habló mucho rato por teléfono en su despacho. No sabía que cada una de sus palabras estaba siendo grabada. La mañana gris entraba lentamente por las ventanas del dormitorio cuando Margaret se despertó al oír el ruido de la puerta principal. Richard había vuelto de otra reunión de negocios. Se quedó quieta, escuchando sus pasos en la planta baja. El reloj marcaba las 5 de la mañana. La habitación olía a lluvia. Se había olvidado de cerrar la ventana antes de acostarse. Este aroma fresco se mezclaba con el fuerte olor a alcohol que Richard había traído consigo al subir las escaleras. Margaret cerró los ojos, haciéndose la dormida. Intentó desvestirse en silencio, pero seguía tropezando y murmurando en voz baja. Finalmente, cayó sobre la cama sin quitarse siquiera la corbata. Unos minutos después, su respiración se calmó y se quedó dormido. Margaret se levantó con cuidado y se acercó a su chaqueta, que él había tirado descuidadamente sobre la silla. En el bolsillo interior palpó el teléfono. Su corazón latió con fuerza al sacarlo. Si Richard se despertaba ahora, pero dormía el sueño profundo de un hombre que ha bebido demasiado. Margaret conectó rápidamente el pequeño aparato que Michael le había dado al teléfono y en pocos segundos copió toda la información. Luego volvió a colocar cuidadosamente el teléfono en su sitio. De vuelta en la cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. Los acontecimientos de los últimos días pasaban por su mente, desde el momento en que le enseñó a Richard los documentos que había encontrado. Su reacción había superado todas sus expectativas. Después de aquella conversación, empezó a cometer error tras error.
Se reunió 3 veces con el juez Harrison en lugares públicos y cada reunión fue captada por cámaras de vigilancia. Llamó a sus clientes criminales desde el teléfono de su casa, que estaba pinchado. Dejó documentos importantes en una caja fuerte abierta en su oficina. «Está entrando en pánico», dijo Michael en su última reunión, y eso es bueno. La gente comete más errores cuando tiene miedo. Rebecca también interpretó su papel a la perfección. Accidentalmente, le habló a Richard de un gran alijo de drogas que debía blanquearse a través de empresas tapadera. La cantidad era tan grande que no pudo resistir la tentación. 5 millones. Le susurró al oído mientras cámaras ocultas grababan todos sus movimientos. Y eso es solo el principio. Mi cliente está dispuesto a pagar el doble por una cooperación regular. Richard aceptó de inmediato, sin comprobar siquiera la información. La codicia le cegó, le hizo olvidar la prudencia. Y ahora tenían todas las pruebas. Registros telefónicos, registros bancarios, declaraciones de testigos, suficientes para meterlo entre rejas durante años. Margaret giró la cabeza y miró a su marido dormido. 15 años. 15 años había amado a este hombre, confiado en él, construido una vida con él. Y todo este tiempo la había estado utilizando, mintiéndole, traicionándola. Por la mañana se encontraba frente al ordenador en el salón. Estaba revisando la información que había copiado del teléfono de Richard. Correspondencia con clientes, documentos financieros, fotografías. De repente, un archivo le llamó la atención. Una lista de contactos de una reunión. Entre los nombres, vio uno familiar. El doctor Williams, director médico del hospital donde trabajaba. «Dios mío», susurró, abriendo el documento adjunto. Era un plan detallado para colocar drogas en su taquilla del hospital. Y el doctor Williams iba a ayudarla. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono al marcar el número de Michael. «Tienes que ver esto», dijo cuando el detective contestó. «Ahora mismo». 1 hora más tarde, Margaret, Michael y Nancy estaban sentados en su despacho. Los documentos del teléfono de Richard estaban en la pantalla grande. «Esto lo cambia todo», dijo el detective hojeando los archivos. «Ahora no solo sabemos de sus conexiones criminales, sino también de la corrupción en el hospital. Trabajé con esta gente durante años». La voz de Margaret temblaba de rabia. «Confié en ellos. Y ellos...» «El dinero cambia a la gente», dijo Nancy en voz baja. «Sobre todo el dinero grande». Michael se enderezó de repente. «Mira, hay un plan para su próxima operación. Van a...» Pero no tuvo tiempo de terminar. La puerta del despacho se abrió bruscamente y Richard apareció en el umbral. El tiempo pareció detenerse. Margaret miró a su marido a los ojos y vio cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la comprensión, de la comprensión a la rabia. «Así que aquí es donde pasas el tiempo». Su voz era grave y peligrosamente calmada. «Con un detective privado». Michael cerró rápidamente los documentos de la pantalla, pero ya era demasiado tarde. Richard lo había visto todo. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó Margaret, intentando parecer tranquila. Richard se rió, una risa fría y desagradable. «Oh, fue fácil. Acabo de instalar una aplicación de rastreo en tu teléfono. Es algo muy útil, ¿sabes? ¿Como las cámaras del dormitorio?», preguntó de pronto. «¿Las que grababan tus encuentros con Rebecca?». Su rostro se congeló. Margaret se levantó y se acercó a él. «Lo sé todo, Richard. Sobre tu fraude monetario, sobre los sobornos a jueces, sobre el asesinato de aquel testigo hace 2 años. A cada palabra que ella decía, él palidecía más y más. Se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta. «Yo se lo desaconsejaría», dijo Michael con calma, sacando la pistola. «Las manos donde pueda verlas». Richard levantó lentamente las manos. «No sabes dónde te estás metiendo, cariño. Estás jugando con fuego». «No, eres tú quien no lo entiende», replicó Margaret. «Se acabó el juego. Tenemos todas las pruebas.
tus registros telefónicos, bancarios, declaraciones de testigos y el testimonio de Rebecca, añadió Michael. Se puso muy habladora cuando se dio cuenta de que planeabas engañarla. Richard se tambaleó hacia atrás como si recibiera un golpe. ¿Rebecca? Ella, sí, tu encantadora ayudante trabaja con nosotros desde hace unas semanas. Margaret sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Rebecca salió a borbotones por el altavoz, contando con todo lujo de detalles todos sus trapicheos, los planes para inculpar a Margaret, el blanqueo de dinero. «Perra», siseó Richard, «voy a matarla». «No lo creo», dijo Michael con calma. «No vas a matar a nadie más. Ya está bien». Al otro lado de la ventana sonaron las sirenas mientras los coches de policía rodeaban el edificio. «Se acabó, Richard», dijo Margaret. Él la miró, una mirada larga y dura. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo sí te quería, al principio, y luego te convertiste en una tapadera conveniente, y te convertiste en un monstruo, respondió ella. La puerta se abrió de golpe y la policía irrumpió en el despacho. Richard ni siquiera se resistió cuando le esposaron las manos. Margaret vio cómo se lo llevaban y sintió un extraño vacío en su interior. 15 años de su vida acababan de terminar, pero junto con el dolor llegó el alivio. Se acabó mentir, fingir, representar un papel. ¿Estás bien?, preguntó Michael acercándose a ella. Ella negó con la cabeza. No lo sé. Supongo que llevará tiempo. Nancy le rodeó los hombros con el brazo. Lo más importante es que ya ha pasado. Ahora estás a salvo. Pero Margaret sabía que no había terminado. Habría un juicio, un escándalo en la prensa, cotilleos de vecinos y colegas, pero ella lo superaría. Ya no era la mujer ingenua de hacía un mes. Se asomó a la ventana y vio alejarse del edificio el coche de policía con Richard. En ese momento salió el sol y sus rayos se reflejaron en los charcos tras la lluvia de la noche. Un nuevo día, un nuevo comienzo, sin mentira, sin miedo, sin necesidad de fingir. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Michael. Margaret se volvió hacia él. «Vive. Simplemente vivir. Por primera vez en muchos años, honesta y libremente». Se quitó la cadena del cuello, regalo de Richard en su 10º aniversario, y la dejó sobre la mesa. «¿Sabes?», dijo, observando cómo la luz del sol jugaba con los eslabones dorados. «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo». Nancy le apretó la mano. «No lo has perdido todo. Tienes a tus amigos, tu trabajo y, lo que es más importante, tienes la verdad». Margaret asintió. «Sí, la verdad. Amarga, dolorosa, pero suya. Y con esa verdad empezaría una nueva vida». Al otro lado de la ventana, la ciudad despertaba a un nuevo día. En algún lugar, en un coche de policía, estaba el hombre que una vez había amado. Un hombre que resultó ser un monstruo, pero su tiempo había terminado. Ahora empezaba su tiempo, y esta vez lo viviría a su manera. La sala del tribunal estaba abarrotada. Margaret se sentó en el estrado e intentó no mirar a Richard, que estaba sentado en la mesa de la defensa, acompañado por 2 abogados. A pesar de su detención y de llevar 3 meses en un centro de detención preventiva, su aspecto seguía siendo impecable. Traje perfectamente planchado, pelo cuidado, postura segura. El fiscal, un hombre alto con canas en las sienes, se acercó a ella. «Señora Baker, ¿podría decir al tribunal cuándo sospechó por primera vez que su marido estaba implicado en actividades ilegales?» Margaret respiró hondo, ordenando sus ideas. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de una mosca junto a la ventana. «Todo empezó con la ropa interior», comenzó. «Encontré ropa interior de otra persona en nuestra cama. Cuando se lo pregunté a Richard, empezó a convencerme de que era paranoia mía. Me lo contó todo. Lo de las cámaras ocultas, lo de las grabaciones, lo de la reunión con Rebecca, lo de los documentos que había encontrado». Con cada palabra que decía, el rostro de Richard se ponía más y más tenso.
¿Y usted afirma que su marido planeó inculparla?, preguntó el fiscal. Sí. Quería colocar droga en mi taquilla del hospital y luego utilizarla para divorciarse y blanquear dinero. En la sala se oyeron gritos de indignación. El juez golpeó el mazo, exigiendo silencio. El abogado de Richard se levantó de un salto. Protesto, son solo rumores, sin pruebas. No ha lugar, respondió el juez. Tenemos pruebas documentales de esos planes. El fiscal se acercó a la mesa con las pruebas materiales y cogió una carpeta. Señoría, permítame presentar las pruebas. Se trata de documentos encontrados en el ordenador del acusado en los que se detalla el plan para plantar drogas en la taquilla de la señora Baker. Empezó a leer los documentos. Con cada palabra, Margaret sentía que se enfriaba por dentro. Era incluso peor de lo que había pensado. Richard no solo quería inculparla, sino que planeaba destruir su vida por completo. Y eso no es todo, continuó el fiscal. Tenemos un testigo dispuesto a confirmar todos estos hechos. La puerta de la sala se abrió y entró Rebecca. Estaba pálida pero segura de sí misma. Ni siquiera miró a Richard cuando pasó por delante de la mesa de la defensa. Señorita Stone, le dijo el fiscal cuando subió al estrado, por favor, cuente al tribunal su relación con el acusado. Rebecca habló con claridad y tranquilidad. Contó al tribunal su primer encuentro 2 años atrás, cómo Richard le había ofrecido cooperación sobre todos sus fraudes de dinero. Dijo que su mujer era un obstáculo, dijo ella, que necesitaba deshacerse de ella, pero de una forma que hiciera pensar a todo el mundo que era una delincuente. ¿Y usted aceptó ayudarle? Al principio, sí, pero entonces miró a Margaret. Entonces me di cuenta de que no podía participar en la destrucción de una persona inocente. Richard se echó a reír de repente, fuerte, histéricamente. Mentira, todo es mentira. Se lo ha inventado todo para vengarse de mí. El juez volvió a golpear el martillo. Señor Baker, otro discurso como ese y le ordenaré que abandone la sala. Pero Richard no pudo contenerse. Ustedes no entienden nada. Es una conspiración. Sus abogados intentaron calmarle, pero ya era demasiado tarde. Se puso en pie de un salto, señalando con el dedo a Margaret y Rebecca. ¿Creéis que soy tan malo? ¿Sabéis cuántos jueces aceptan sobornos? ¿Cuántos policías trabajan para los cárteles de la droga? Puedo dar nombres. Se armó un revuelo en la sala. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos, los fotógrafos hacían clic con sus cámaras y el público hacía ruido. ¡Silencio en la sala!, gritó el juez. ¡Oficiales, saquen al acusado! Mientras Richard era conducido fuera, se volvió hacia Margaret. «Te vas a arrepentir de esto. ¿Me oyes? Te vas a arrepentir». Pero sus amenazas ya no la asustaban. Vio cómo la puerta se cerraba tras él y solo se sintió cansada y aliviada. La sesión se aplazó hasta mañana. Cuando Margaret salía de la sala, la esperaban Michael y Nancy. «Lo has hecho muy bien», le dijo su amiga abrazándola. Michael asintió. Su crisis nerviosa era el último clavo en el ataúd. Ni siquiera los mejores abogados podrían salvarlo ahora. Fueron a un café cercano al juzgado. Margaret se sentía desolada, como si toda su fuerza y energía le hubieran sido drenadas durante el testimonio. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo cuando les sirvieron el café. «Que todavía no puedo creer que todo sea verdad. Que el hombre con el que viví 15 años haya resultado ser semejante monstruo». Nancy le apretó la mano. «No pasa nada. Un trauma así no se cura rápido. Pero lo has conseguido», añadió Michael, «y ahora vas a empezar una nueva vida». Margaret miró por la ventana. Afuera llovía, pero el sol se abría paso entre las nubes, creando charcos de arco iris sobre el pavimento mojado. «¿Sabes qué es extraño?», dijo. «Me siento libre, por primera vez en años». En ese momento sonó el teléfono de Michael. Fue a contestarlo y regresó unos minutos después con el rostro serio. «Acaban de llamar de la fiscalía». Richard empezó a hablar. «Está delatando a todos sus cómplices,
Jueces, policías, clientes criminales. ¿Por qué? Se sorprendió Margaret. Espera un acuerdo con la investigación. Quiere reducir su condena. Nancy negó con la cabeza. Incluso ahora solo piensa en sí mismo. Pero eso es bueno, dijo Michael. Su testimonio ayudará a destapar toda una red de corrupción. Margaret recordó de pronto todas las veces que Richard se había quedado hasta tarde en el trabajo, diciendo que estaba trabajando en un caso importante. ¿Cuántos de esos boatos estaban relacionados con sus actividades delictivas? Sacó un sobre del bolso. Michael, quiero enseñarte algo. El sobre contenía viejas fotografías de ella y Richard el día de su boda, de vacaciones, en diversas fiestas. Las encontré ayer cuando estaba vaciando mi armario, dijo. Las miro y no puedo creer que este hombre sonriente y el monstruo de la sala sean la misma persona. Nancy cogió una de las fotografías. Quizá no siempre fue así. Quizá el dinero y el poder le han cambiado. O tal vez siempre ha sido así, respondió Michael, solo que lo ocultaba bien. Margaret recogió las fotografías y las rompió en pedacitos. ¿Sabes qué? Dijo. Ya no importa. Lo que importa es que por fin vi la verdad. Y encontré la fuerza para luchar. Estuvieron sentados en el café hasta la noche, discutiendo planes para el futuro. Margaret decidió vender la casa. Tenía demasiados recuerdos dolorosos. Nancy se ofreció a quedarse con ella hasta que encontrara un nuevo lugar. ¿Qué pasa con el trabajo?, preguntó Michael. ¿Después de todo este escándalo? Ya he hablado con la dirección del hospital, respondió Margaret. Están de mi parte. Sobre todo después de enterarse de la conspiración con el Dr. Williams. Cuando salieron del café, había dejado de llover. El aire era fresco y limpio, como si la naturaleza también se hubiera limpiado de suciedad y mentiras. Mañana va a ser un día duro, dijo Michael. Richard va a empezar a declarar contra sus cómplices. Lo sé, asintió Margaret, pero estoy preparada. Ahora estoy preparada para todo. Levantó la cabeza hacia el cielo donde los últimos rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Tenía por delante una nueva vida. No más mentiras, no más miedo, no más fingir ser otra persona. Y sabía que podía hacerlo, porque lo peor ya había pasado. Ahora solo le quedaba vivir, honesta, abierta y libremente. Un año después, Margaret se asomó a la ventana de su nueva casa y observó cómo el viento otoñal agitaba las hojas caídas del jardín. Esta pequeña y acogedora casa de campo en las afueras se había convertido en su refugio después de todos los terribles acontecimientos del año anterior. Tomó un sorbo de café caliente de su taza favorita y cogió un periódico fresco de la mesa. En la primera página había una foto de Richard esposado, mientras lo sacaban del tribunal tras conocerse el veredicto. 25 años de cárcel para un abogado corrupto, rezaba el titular. El juicio duró casi 6 meses. En un intento de salvarse, Richard delató a todos sus cómplices, jueces, policías y clientes delincuentes. Su testimonio ayudó a destapar una enorme red de corrupción que llevaba años operando en la ciudad. Margaret hojeó el artículo. Los periodistas lo llamaban el caso de la década. 15 altos cargos detenidos, millones de dólares confiscados, decenas de causas penales revisadas. El timbre interrumpió sus pensamientos. Nancy estaba en el umbral con una gran caja en las manos. «Hola, amigo. He traído tus últimas cosas de mi casa». Margaret la hizo pasar. Después del divorcio, había vivido con Nancy durante casi 6 meses mientras buscaba un nuevo hogar e intentaba rehacer su vida. «Me había olvidado de estas cosas», dijo al abrir la caja. Dentro había álbumes de fotos, cartas, recuerdos de sus viajes, todas esas cosas que antes parecían tan importantes. Margaret sacó su álbum de boda y se quedó un momento mirando la foto en la que Richard y ella intercambiaban los anillos. «¿Quieres quedártelo?», preguntó Nancy con cautela. Margaret negó con la cabeza y tiró el álbum en una caja vacía junto a la chimenea. «No».
Todo irá a la basura. Es hora de dejar de vivir en el pasado. Se sentaron en la terraza disfrutando del cálido día de otoño. Nancy nos contó las últimas noticias. A Rebecca le suspendieron la condena por cooperar con la investigación y se fue de la ciudad. El doctor Williams perdió la licencia y está a la espera de juicio. El juez Harrison intentó suicidarse en la cárcel. ¿Y qué tal tu nuevo trabajo?, preguntó. Después del escándalo, Margaret tuvo que dejar el hospital. Había demasiados recuerdos desagradables y miradas de reojo. Ahora trabajaba en una clínica privada al otro lado de la ciudad. Todo va bien, sonríe Margaret. El personal es estupendo, los pacientes están agradecidos. Y lo más importante, allí nadie conoce mi historia. ¿Qué hay de tu vida personal?, preguntó Nancy con cautela. Quizás sea el momento de empezar. No, la interrumpió Margaret con firmeza. Todavía no estoy preparada. No sé si alguna vez estaré preparada para volver a confiar en los hombres. Se quedaron en silencio mientras observaban cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Las risas de los niños llegaban de la casa vecina, donde vivía una joven familia con 2 niños pequeños. ¿Sabes?, dijo de repente Margaret, a veces me despierto por la noche y no puedo creer que todo esto fuera real. 15 años de mi vida fueron una mentira. Nancy le cogió la mano. No todos los 15 años fueron una mentira. Eras sincero, estabas verdaderamente enamorado, y eso hace que duela aún más, contestó Margaret en voz baja. En ese momento sonó su teléfono. Michael. Cuando el caso terminó, siguieron en contacto y él se convirtió en un hermano mayor para ella. «Margaret, ¿has visto los periódicos de hoy?» «Sí, los he visto. 25 años. Hay más», dijo, con la voz llena de emoción. «Richard intentó fugarse mientras lo escoltaban a la cárcel». Margaret sintió que se enfriaba por dentro. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace una hora. Pero no te preocupes, lo atraparon. Le dispararon en la pierna mientras intentaba escapar». Exhaló lentamente. Incluso ahora, después de tanto tiempo, Richard seguía arruinando su tranquilidad. «Gracias por avisarme», dijo. «Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no tiene poder sobre mí». Después de la llamada, ella y Nancy volvieron a ordenar sus pertenencias. Margaret estaba clasificando metódicamente su vida pasada. Algunas en la basura, otras en cajas para caridad, otras... «¡Oh!», exclamó de repente sacando un sobre de una vieja bolsa. «Mira lo que he encontrado». Era una vieja postal de su abuela, una mujer sabia que siempre decía: «La mujer más fuerte es aquella a la que intentaron doblegar, pero fracasaron». «Ella estaría orgullosa de ti», dijo Nancy mientras leía las postales. «Has sobrevivido, has ganado». Margaret se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con cálidos colores otoñales. En algún lugar, en el hospital de la prisión, estaba el hombre al que una vez había amado. El hombre que había intentado destruir su vida, pero fracasó. Ella era más fuerte. El timbre volvió a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez era un mensajero con un sobre grande. «Señora Baker, o más bien...» Miró el papel. «¿Señorita Carter?» «Sí, ahora ha recuperado su apellido de soltera. Un nuevo nombre para una nueva vida». En el sobre había documentos de su abogado. La decisión final del tribunal sobre la división de bienes. Richard lo había perdido todo: su casa, su dinero, su reputación. Pero Margaret ya no estaba interesada. «¿Sabes qué?», dijo tirando el sobre la mesa. «Tomemos un poco de vino. Por una nueva vida». Estuvieron sentados en la terraza hasta bien entrada la noche, hablando de todo y de nada, riendo, recordando el pasado, haciendo planes para el futuro. «¿Por qué no vienes conmigo de vacaciones?», sugirió Nancy. «Ya es hora de que visite a mi hermana en California». Margaret se lo pensó. Hacía mucho tiempo que no se iba de vacaciones. El último año había estado demasiado ocupada. «¿Sabes qué?
Adelante. Necesito cambiar de aires. Levantó la copa, por un nuevo comienzo. Cuando Nancy se marchó, Margaret permaneció sentada en la terraza durante largo rato. La noche era cálida y tranquila, solo se oía el canto de los grillos en el jardín. Miró las estrellas y pensó en todo lo que había pasado este año. Dolor, traición, miedo, desesperación, pero también fuerza, valor, el apoyo de sus amigos y, lo más importante, la victoria sobre sus propios miedos. Mañana será un nuevo día, y será mejor que ayer, porque ahora conoce su verdadera fuerza. Sabe que puede enfrentarse a cualquier reto. Las luces se apagaron en la casa de enfrente. La familia vecina estaba acostando a sus hijos. Margaret sonríe. Una vez había soñado con tener sus propios hijos, pero Richard siempre había encontrado razones para posponerlo. Ahora entendía por qué. Los niños no entraban en sus planes criminales, pero quizá algún día, cuando las heridas sanaran, cuando estuviera preparada para confiar de nuevo, tal vez entonces crearía su propia familia, una de verdad, basada en el amor y la honestidad. Mientras tanto, tiene un trabajo que ama, tiene amigos que la apoyaron en los momentos más difíciles, tiene una casa acogedora que poco a poco se está convirtiendo en un verdadero hogar. Y lo más importante, se tiene a sí misma, fuerte, sabia, curtida por las pruebas, lista para una nueva vida sin mentiras ni miedo. Margaret se levantó y entró. Mañana tiene mucho que hacer. Ordenar el resto de sus cosas, preparar su viaje a California, reunirse con los compañeros de su nuevo trabajo. Pero antes de irse a la cama, volvió a leer las postales de su abuela. Y sonrió, recordando sus palabras sobre la fortaleza de una mujer a la que se le rompía el corazón. Sí, su abuela tenía razón. Ella había sobrevivido, había ganado, y ahora le espera una nueva vida, una vida en la que ella escribe las reglas. Y en algún lugar, tras los barrotes de un hospital penitenciario, había un hombre que pensaba que podía doblegarla. Pero calculó mal, porque no sabía lo principal. El verdadero poder no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de seguir siendo humano incluso en los momentos más oscuros. Y esta fuerza la acompaña ahora para siempre.